Hola, hola, liebritos, ya andamos por aquí. Y fíjense que aunque a veces tratamos de buscar ciertas fechas para dar esa, pues hacer una especie de homenaje a los autores, hoy resulta que no fue así. Y es que vamos a hablar de Paul Celan, ¿han escuchado de él? Bueno, pues resulta que hoy estaría cumpliendo 99 años. Paul Celan fue un poeta alemán de origen judío que también hablaba rumano. Y la verdad es que para hablar de él definitivamente tuvimos que adentrarnos en toda su vida y aunque nos encantan los contextos porque nosotros creemos en el contextualismo para poder aterrizar ciertas letras, es que yo creo que Paul Celan no puede leerse sin entender qué está sucediendo ahí. Y les cuento, nosotros lo conocemos como él y lo primero que vamos a decir es que Paul Celan se pronuncia Paul Celan. Y dirán, ay, eso no tiene nada que ver. Bueno, sí, sí, porque como les decía al inicio, fue de origen judío y originalmente él se llamaba Paul Anschel. Cuando él acaba de decir que vivió la guerra y cuando está todo este boom, bueno, pues tiene que ir, digamos que compenetrándose con todos los alemanes y decide cambiar en una especie, pues, de juego de palabras, Anschel por Schelan. ¿Y qué, qué guerra fue la que vivió? Pues la segunda. Vámonos para atrás. Paul Celan, todo comienza en un lugar que se llama Chernovitz en 1920. Paul Celan es hijo de judíos que son sumamente amantes de las letras. La madre de Paul, con quien tuvo un lazo sumamente fuerte, decide que la lengua que se va a hablar en la casa es la alemana y de ahí nunca abandonará esta capacidad de Paul de aprender muchísimos idiomas, nunca más. Además que esta particularidad realmente creo fue lo que lo salvó de muchas situaciones, lo salvó en muchas situaciones de todo lo que pasaba, porque claro, o sea, ¿qué es Gabriela eso que sucede? Pues ni más ni menos que él crece, déjenme decirles un poquito más atrás, su padre se dedica a vender leña, que esto ya es por un tema de guerra, de economía, y dicen las biografías que es más serio que la noche. Es por eso que él tiene un lazo más fuerte con su madre, incluso Paul estudiaba en un colegio alemán con el asunto de practicar la lengua y mira que dice que practicaban hablarla sin acento, pero bueno, empiezan a llegar los rumores de que existe algo así como que los judíos ya no son bienvenidos y esto, y el padre y la madre deciden sacarlo. Y aunque empieza a estudiar en otro colegio, el padre decide mandarlo a clases de hebreo. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. Él decía, es que mi casa es la poesía, no la religión. Conforme va pasando el tiempo, pues se van haciendo más fuerte cada vez estos rumores de que están encarcelando judíos y los padres que viven en ahora Ucrania, que viven en lo que ahora sería Ucrania, dicen, no, eso no va a pasar aquí. Aún así, para cuando Paul tiene que estudiar, deciden mandarlo a París para no comprometerse con nada. Lo que va a suceder es que en este viaje Paul no va a volver a ver a sus padres porque para 1938, que él escribe su primer poema, él pues anda viajando, vive toda la vida bohemia y en el 38, que es la noche de los cristales rotos, apresan a sus padres y él jamás nunca vuelve a tener contacto con ellos. Y es justamente ese momento en el que Stalin y Hitler tenían un acuerdo y se rompe y entonces entran a Chernovitz y sin resistencia alguna ellos
van. Cabe destacar que para esto antes les habían ofrecido un refugio en una fábrica, creo que era de jabones, y Paul queda de encontrarse con sus padres en esa fábrica, cosa que no sucede porque la madre le dice no voy a negar mi destino, y Paul se enoja muchísimo con ella. Insisto, él tenía un lazo muy fuerte con su madre y total que la acusa de pesimista y eso, no llega, son apresados y mucho tiempo después se entera por una carta de su tío que mandó su madre y llegó por su tío, que su padre murió de tifoidea, lo dejaron morir los nazis y la madre muere después de un tiro en la nuca. Este momento es crucial, jamás nunca Paul va a poder superar la culpa terrible que sintió de abandonar a sus padres. Y es que Paul se volvió el poeta para denunciar el antisemitismo, quizá de los más estudiados que existen. En realidad hay un poema que quizá es lo que los críticos es lo que más han estudiado, que se llama Fuga de la muerte, y nos habla de varios momentos de un momento en el que un alemán puede amar, pero también puede matar en masa. Y de aquí es donde procede la metáfora de negra leche del alba para referirnos a esos momentos tan crudos. Y dice, negra leche del alba la bebemos de tarde, la bebemos a mediodía de mañana, la bebemos de noche, bebemos y bebemos, cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que escribe al oscurecer Alemania. Tu pelo de oro, Margaret, lo escribe y sale de la casa, y brillan las estrellas, silban a sus mastines, silba a sus judíos, hace cavar una fosa en la tierra, nos ordena, tocada danzar. Sigue y termina con negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a mediodía de mañana, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa, tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit, juega con las serpientes. Y toda la poesía de Celan va a ir en este hilo, cosa que me parece bastante brava, pero va a ser la cruz absoluta y casi la tumba de este poeta. Y es que él no pasó intacto, digo, él, aunque no estuvo en los campos de concentración como sus padres, sí que lo reclutaron 18 meses en un campo de trabajo, y esto fue gracias a que sabía muchísimos idiomas, incluido el alemán, que ojo, para él no aplica algo así como la lengua materna como para nosotros el español, por ejemplo, me refiero a los mexicanos, pero él hablaba todos estos idiomas que su madre le enseñó, y además el alemán va a ser su lengua predilecta. Y como navaja, además, que sería la lengua de los asesinos de sus padres. Esto, pues, obviamente va pasando muchísimos años y de pronto los sueltan cuando ya se escucha como que está habiendo un debilitamiento de la guerra, y los dejan regresar a Chernovitz. Y ahí existe un grupo de intelectuales de la revista Planck, donde encabezaba, también lideraba este grupo, el padre de la literatura vienesa Hans Bagel, quien lo escucha muy atentamente, sobre todo con los poemas a la madre, que insisto, él tenía toda la culpa del mundo de haberlos dejado morir. Y aquí viene ¡pim! Momento importante, porque aquí es donde conoce a Ingmar Bergman, que es una mujer que va a ser importante en su vida. Para 1948 él decide irse a París, y en sus biografías es porque París, y él lo dice porque Rumanía es comunista, Austria una hipócrita y Alemania un lugar impensable. Total que se va a París y ahí vive 5 años sin patria y completamente solo. Le escribe miles de poemas a la soledad. Y además, cosa que no les he dicho, también fue un traductor de poetas sumamente importantes como Valery, Rimbaud, Ungaretti, Pessoa, Dickinson,
Y bueno, es que hablaba absolutamente de todo. Cabe decir también que para ese entonces él ya estaba muy, muy tocado y sus cosas iban en, en, en digamos que tenía una voz sumamente corrida, o sea, él era expresivo a lo que más lo da. Por ejemplo, mm, esa única noche de estrellas propias, enhebrada de aliento de cenizas, ora va, ora viene, por el sombreado de los párpados, de ojos cerrados de sueño. Tú eras mi muerte, a ti te pude retener mientras todo se me evadía. Y pues sí, a él nunca lo abandonaron las pesadillas, porque claro, aunque no fue apresado en los campos, por supuesto que vio a toda la gente asesinada, había restos de los las chaquetas que les hacían usar. Por ejemplo, él cuando estuvo en el campo de trabajo le hacían usar la estrella amarilla que él valientemente se quitaba porque pues nunca estuvo de acuerdo, evidentemente. Ahora, seguimos avanzando, les decía que, bueno, él se fue a París y ahí fue donde escribió este poema de Fuga de la Muerte, que había un grupo en Alemania que se llamaba el grupo de los 47, por ahí de 1952, y pues regresa a Alemania, que para él era un infierno, y este era un grupo de ex nazis que lo único, bueno, los acusó que en realidad solo formaron este grupo para darse puestos importantes y ganar dinero, y lo invitan a leer justamente por Ingmar. Y lo que pasa es que cuando empieza a leer Fuga de Muerte en alemán, los nazis, quienes marcaban la tendencia de la literatura, se ríen de él, se ríen sin ninguna piedad. Y obviamente para Paul esto fue una ofensa grandísima, porque cabe destacar que Fuga de la Muerte es el epitafio de la tumba de su madre, sin piedad absoluta. Paul no los quiere, se ve ridiculizado, les reclama y cuenta las anécdotas que cuando sale de esa lectura, unas mujeres ven a un perro atropellado y lloran y él se siente sumamente ofendido. ¿Cómo es posible que tengan cero piedad hacia el mundo? Antes, ahí en París, hay otro punto muy importante porque aparece en acción Giselle de Lestrange. ¿Y quién es ella? La mujer con la que se va a casar desde el 52. Y a partir de ese año ella va a reconocer que amar a un poeta tan bello es tan arduo, y es que todo el tiempo Paul estaba viajando, pero no era eso, es que realmente sus delirios estaban aumentando, los de persecución, él sentía que todo el tiempo había antisemitismo en todo lado. Y para el 53, Giselle queda embarazada de François, era el hijo que le iban a poner a su nombre, y muere. Él escribió un poema muy chiquito y dice: las dos puertas del mundo están abiertas, abiertas por ti, en la doble noche. La oímos golpear y golpear, y llevamos lo incierto, llevamos el verdor a tu siempre. Y el tema es que la muerte siempre estaba acechando a Paul y es que él no lograba hacer absolutamente nada. Con todo este asunto que tenía, se va, viaja y va a donde Helderling, que va a ser así la piedra de toque de él, porque de ahí se va a pirar. Ojo que en el 57 va a dar lecturas, porque pues claro, Fuga de la Muerte en ese grupo de los alemanes no, pues fue de risa, literalmente se rieron. Pero de aquí empieza a dar vuelta. Lo llaman a todos lados a leer, y ahí justamente en el 57 hace una lectura pública, y aunque había miles de personas leyéndolo, una se marcha. Cuenta la anécdota que cuando se marcha se sube en una moto y la hace rugir largamente, y aunque solo uno de todos fue, para los demás sí dejaron de existir. Para Paul fue la mayor ofensa que pudieron haberle hecho. Avanza el tiempo, para el 55 nace su único hijo, Eric, que tuvo con Giselle, la mujer de su vida, y avanza el tiempo, para el 58 esta otra mujer
Ingmar, que fue pues importante, le confiesa todo su amor, pero reconocen unas cartas íntimas que andan por ahí que le sugiero buscar. Y ella reconoce, no voy a entrometerme porque tienes un hijo, tienes una mujer. Y bueno, pues él se siente descorazonado en absoluto. Y para el 60, sorpresa, es donde ya empieza el delirio. Para el 60, conoce a Nelly Sachs, una también poeta judía, alma gemela, pero con perspectiva diferente. Ella encuentra en las letras una especie de canto a la vida, mientras que Paul empieza a hundirse cada vez más, como denuncia. Total que ella va a París, lo visita, no se habían conocido, se trataban por correspondencia, y ella va a París para tratar de darle aliento y tratar de darle todo este confort en el corazón. Y la sorpresa más grande es que pasan muchísimas cosas para en contraestrategia, y es que una de esas, para aquel entonces cuando se publica su libro de Arenas, y lo acusan de plagio. ¿Quién lo acusa? La esposa de Iván Gol, que se llama, me parece, Claire o Clarice. Y de aquí la prensa empieza a publicar y publicar que es un plagiador. Y aunque la Asociación de Lenguas Alemanas reconoce que de hecho no lo es, incluso le dan un premio, esto va a hundir definitivamente a Paul. Y es que él, insisto, ya estaba en el delirio absoluto, que todo mundo estaba en contra de él. Y de verdad que sus poemas eran de una brutalidad. Por ejemplo, fruncidos de noche los labios de las flores cruzados e intrincados, los fustes de los abetos, agrisados el musgo, estremecida la piedra despiertas al vuelo infinito, las chovas sobre el glaciar. Pagan la culpa que dio alma a su origen, la pagan a una palabra que existe sin razón como el verano. Una palabra, ya sabes, un cadáver. Llevémoslo, peinémoslo, volvámoslo su ojo hacia el cielo. Y ojo que aquí me voy a ir ya más veloz, porque de verdad aquí es donde empieza ya todo el delirio de Paul. Y, por ejemplo, ahí están en un café en París con Nancy, encuentran a Max Ernst, este pintor que tuvo toda esta historia con Leonora Carrington. Y pues de ahí no los reconoce y se levanta y se va, y para Paul eso fue suficiente. Y aquí está el derrumbe. A partir de aquí es donde para Paul Giselle era su, digamos, su salvavidas. Empieza a decir que a partir de aquí Giselle es un siempre y un nunca. Hay una anécdota bellísima que es cuando ya empieza como a sonar extraño. Para el 67, que algunos historiadores lo fechan en el 53, va a una lectura donde se encuentra ni más ni menos que Martin Heidegger, este filósofo en el que se cuentan tantas cosas, que era muy entusiasta, digamos, con el Reich. Y total que ambos tienen mutua admiración por su trabajo. Paul Celan va y Heidegger lo invita a una caminata cerca de la famosísima cabaña donde iba a meditar, y él espera él lo dice después, yo esperaba una disculpa. Total que Heidegger le dice, no vamos a hablar de aquello que estás esperando que hable, y se va, y él se ofende muy gravemente y escribe en el cuaderno de visitas algo que dice: árnica, alegría de los ojos, el trago del pozo con el dedo de estrellas encima, en la cabaña. La cabaña a la que se iba a meditar justamente Heidegger. Y aquí en este momento es cuando se deshace absolutamente todo. Toda esta enfermedad, porque pues sí, tiene enfermedad mental Paul, se desata e incluso le levanta el cuchillo y quiere asesinar a Giselle. Y pues Giselle lo saca de la casa y le dice: esto no puede seguir. Y es cuando abandona el hogar. Y Giselle lo describe que el amor... Le dicen: ¿por qué lo dejas ir? Dices que este amor es tan bonito como una camisa de fuerza. Y a partir de aquí Paul va a tener una vida absolutamente solitaria, que cabe aclarar que Giselle junto con Eric le mandaban cartas. Eric
había nacido en el 55, esto había sucedido en el 60, pues era un infante. Incluso en los testimonios de Eric, él cuenta que esta enfermedad de su padre la recuerda muy fuertemente porque su madre hablaba con él. Que ojo, Giselle era artista, entonces él creció en un ambiente siempre muy nutrido y era, pues digamos, estaba acostumbrado a ver muchísimas cosas. Y le escribían cartas y él confiesa que su madre se las dictaba porque pues él no tenía ánimos de absolutamente nada. Y para el 68 va a España, ve esta guerra que se desata del movimiento estudiantil y lo horroriza. En el 69 va a reunirse a Israel con unos judíos y ahí reconoce: de mí no queda absolutamente nada más que los restos de mi padre en mí. En el 70 va a hacer una lectura de Hölderlin, del cual era sumamente, pues, vamos a decir fan, por no tener otra palabra. Y justo en esa lectura prohíbe plantas. Recuerden que Pizarnik también decía: aquí lo único vivo soy yo, un poco más o menos lo mismo, pero quien lo cuenta dice es que ahí se notaba que había una violencia a sí mismo. Cada que lo leía, decían, esto no funciona. Para ese entonces él ya estaba escribiendo Compulsión de Luz, que fue su último libro que escribió, y no dejaba que nadie lo viera. Y él tenía toda esta capacidad de escribir tantísimo, se vuelve sumamente sintético, ya simplemente las palabras no le salen. El tema es que para un 20 de abril de 1970, él se va a este puente Mirabeau, del cual escribió, me parece, el poeta Apollinaire, y se tira. No lo encuentran hasta el 1 de mayo de ese mismo año en el río, y encuentran en su cuarto una línea subrayada de la biografía de Hölderlin que dice: a veces este genio se torna oscuro y se hunde en el amargo pozo de su corazón. Y es que él lo admiraba tantísimo por haber cargado toda esta pena y no pudo soportarla, así que decidió aventarse simplemente del puente, que más tarde escribió Apollinaire diciendo: el puente Mirabeau ve pasar el Sena y nos recuerda a estas almas, y la alegría siempre trae el mal. El amor se nos va, como esta corriente, el amor se nos va, se va la vida lentamente. Y creo que no pudo describirlo mejor. Así que, bueno, les cuento, me ha costado conseguir un poco el libro. Aquí lo tenemos el día de hoy. Está editado por Trota, pero si ustedes saben de otra editorial sería maravilloso incluso compartir un poco el material. Y no se olviden que tenemos ya podcast, se llama Me lo contó la liebre, y vamos a ir tratando de sacar a la par para que tengan material de refuerzo. No esperen que contemos todo esto, porque justamente aquí es contar esas anécdotas tan largas, mientras que los podcasts son para capsulitas y llevárnoslos escuchando a todos lados. Así que cuéntenme qué opinan de Paul Celan, Angel. Y no se olviden que se los contó la liebre. Nos estamos viendo la siguiente semana. Un beso.